Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gustazo, una alegría saludarlos hoy. Lunes 8 de enero, estamos iniciando semana y continuamos con nuestra serie de devocionales Más que Vencedores. Estamos estudiando Romanos 8. La semana pasada nos concentramos en un solo versículo, el versículo 37, que dice que somos más que vencedores. Hipernicao es la palabra en el idioma original, el griego. Y ahora vamos a ir de lleno a este pasaje que queremos estudiar, que es un pasaje hermoso de la palabra de Dios, Romanos 8, desde el 28 al 39. Hay muchísimo que decir en cada uno de estos versículos. Vamos a ir hoy al versículo 28, que también es uno de los más hermosos de toda la Biblia. Y hay mucho que decir al respecto, así es que vamos a estar estudiándolo y nutriéndonos de la palabra de Dios por algunos días. El devocional de hoy se titula No todo pasa por algo. No todo pasa por algo. ¿Qué me refiero con esto? Creo que es lo que nos enseña la palabra de Dios, pero vamos a orar antes y pedirle a Él que Él tome control de este momento y nos enseñe su palabra. Bendito Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo el que hable en este día, Señor. Llénanos nuestros corazones, nuestras mentes y ayúdanos a obedecerte y aplicar lo que hoy entendamos a nuestra vida, Señor. Permítenos conocerte más y más, cada día, cada segundo. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Hay una idea en el mundo el día de hoy que no es bíblica, no es cristiana. Viene de otras maneras de pensar. Y tristemente, de pronto la incorporamos en nuestra fe cristiana y pensamos que es de la Biblia y pensamos que es algo muy bonito porque suena bien, nos hace sentir bien esta frase o este tipo de frases. Pero tenemos que entender esto, miren, la verdad no depende de si suena bonito, la verdad no depende de si me hace sentir bien, la verdad no depende de mis sentimientos, la verdad depende de la realidad, es verdad o no es verdad, punto, no importa que me haga sentir bien o mal. Hay verdades que no nos hacen sentir bien, que nos confrontan, pero son verdad. Y hay mentiras que nos hacen sentir muy bien. Así es que tengamos cuidado y vayamos a la Biblia y entendamos lo que dice la palabra de Dios. Y son frases como esta: todo pasa por algo. A veces decimos todo pasa por algo. Y hay algo de verdad en eso, pero también hay algo de mentira, sobre todo cuando se dice con esta idea. Hay un destino escrito, ya todo está escrito, ya todo está decidido, ya todo está marcado en un destino, en todo pasa por algo. Y sentimos que son frases muy bonitas, nos hacen sentir bien, pero la pregunta es, ¿son verdad? ¿Esto es lo que enseña la palabra de Dios? Creo que no necesariamente, de verdad. Y no me apedreen todavía, no apaguen esta transmisión. Vayamos a lo que dice la palabra de Dios. Otra manera de decir esto es, hay cristianos que dicen, no preguntes por qué, pregunta para qué. Cuando te pasa algo difícil, una prueba, no preguntes por qué, pregunta para qué. Y no me malentiendan, creo que hay alguna enseñanza en ello, algo de útil puede ser eso, y algo de verdad bíblica tiene, pero no por completo y no en cierto sentido. Por ejemplo, Jesucristo desde la cruz del Calvario dijo, ¿por qué? Jesucristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínate que tú y yo le digamos a Jesús, no, Jesús, no preguntas por qué, pregunta para qué. Jesucristo preguntó por qué desde la cruz. Los salmos están llenos de preguntas de ese tipo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es pecado preguntar por qué. Es parte de la experiencia humana, sobre todo cuando vienen sufrimientos. Vamos a leer el texto que hoy nos toca. Es Romanos 8, 28. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es un texto hermoso, uno de los textos más hermosos de toda la Biblia, que nos da ánimo, que nos motiva, que nos da esperanza, sobre todo en momentos de dolor. Es vitamina para el corazón, vitamina para el alma. Sobre todo si nos lo sabemos de memoria, en esos momentos de prueba, de dificultad, de duda, de miedo, de temor, nos acordamos de este texto. Lo leo otra vez. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo ayuda bien, mi querido hermano. Todo ayuda bien. Ojo, tiene una condición. Todo ayuda bien a los que aman a Dios. Y a los que conforme a su propósito son llamados. Si amamos a Dios, si estamos en sus caminos, todo puede ayudar a bien. Es hermoso. Nos da esperanza, nos da ánimo en medio del dolor.
Pero tenemos que entenderlo muy bien, porque mira, aquí no dice que todo lo que pasa es bueno. No dice que todo lo que pasa es bueno. Dice que todo ayuda bien, incluso lo malo. No dice que todo es bueno, dice que incluso las cosas que no son tan buenas pueden ayudar a bien cuando estamos en los caminos de Dios, cuando amamos a Dios. Tampoco dice que Dios manda y Dios ordena todo lo que pasa. Dice que Dios puede hacer que obre a bien, incluso lo que no necesariamente es voluntad de Dios. Y aquí es donde comienzan las preguntas. O sea, ¿cómo? ¿Será que hay cosas que pasan que no es voluntad de Dios? ¿Que no Dios es soberano? ¿Que no Dios tiene todo en su control? Sí, Dios es soberano, Dios tiene todo en su control. Nada escapa de la voluntad de Dios. Sin embargo, dentro de la voluntad de Dios, hay dos tipos de cosas que pueden pasar en el mundo. Y aquí es donde vienen mis enseñanzas. Y espero que esto no sea demasiado teológico, porque no me interesa andar en las nubes de la teología. Me interesa aterrizarlo a la realidad de lo que Dios quiere para nosotros con los pies en la tierra. Así es que permítanme ir a un par de enseñanzas. Número 1, la voluntad absoluta de Dios es lo que Dios quiere. Dentro de la voluntad de Dios, dentro de su soberanía, Dios tiene el mundo en sus manos. Dios es el rey y soberano. Nada escapa a su voluntad, nada escapa a su conocimiento. Pero dentro de esa voluntad, dentro de ese conocimiento, hay dos tipos de cosas. Primero, la voluntad absoluta de Dios, las cosas que Dios quiere que pasen. Y las cosas que Dios quiere que pasen son buenas. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice su palabra. Mira cómo dice la palabra en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. La voluntad de Dios es lo bueno, mi hermano. Dios quiere que seamos salvos, Dios quiere que nos arrepintamos, Dios quiere que vengamos al conocimiento de su palabra. Esa es la voluntad de Dios, que andemos en buenas obras. Sin embargo, tenemos que reconocer que no siempre pasa eso. La voluntad de Dios es que no pequemos. ¿Y qué crees? A veces sí pecamos. La voluntad de Dios es que nadie lo rechace. ¿Y qué crees? Mucha gente sí lo rechaza. La voluntad de Dios es que no nos alejemos de Él. ¿Y qué crees? Hay veces que sí nos alejamos de Él. Así es que la voluntad absoluta de Dios, en última instancia, nada se sale de su voluntad. Pero en esta vida hay cosas que aunque no se salen de su voluntad, no son la voluntad absoluta de Dios. Es lo que vamos a llamar la voluntad permisiva de Dios. Hay cosas que Dios permite. Esa es mi segunda enseñanza. La voluntad permisiva de Dios es lo que Dios permite. Y no siempre es bueno. No se sale de su voluntad. No se le escapa de las manos a Dios. Dios no pierde el control. Dios no deja de ser soberano. Pero Dios permite en su voluntad, en su soberanía, en su sabiduría, Dios permite que a veces pasen cosas que no son lo que Él quiere, que no son su voluntad absoluta, sino son su voluntad permisiva. Él lo permite que pasen. Por eso en la Biblia cada rato encontramos, sobre todo en el Antiguo Testamento, pasajes que dicen que Dios se entristeció, pasajes que dicen que Dios se arrepintió. Si todo lo que pasa en este mundo Dios lo hace, ¿cómo por qué se va a entristecer por algo que Él mismo hizo? Si todo lo que pasa en este mundo es algo que Dios ordena y es su voluntad absoluta, entonces ¿por qué se va a arrepentir si Él mismo lo hizo? Mira cómo dice Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y como ese les puedo leer otros 20 versículos. Y aquí voy a mi tercera enseñanza, que es una enseñanza un poco en paréntesis, porque aquí nos surge otra pregunta. Caray, esto se está poniendo cada vez más complicado. ¿Cómo que Dios se arrepiente? ¿De qué me hablas? ¿Cómo se puede arrepentir Dios? Entendamos, y esta es mi tercera enseñanza, la Biblia utiliza antropopatismos para explicar lo que Dios hace y siente. Déjame lo explico, yo sé que esto suena complicado, pero déjame lo explico. La Biblia utiliza a veces metáforas para hablar de Dios porque somos seres humanos, no tenemos el contexto, no tenemos el léxico, no tenemos el vocabulario, no tenemos ni siquiera la capacidad mental para explicar a Dios. Es Dios. Si lo pudiéramos explicar ya no sería Dios, es Dios. Va más allá de nuestra comprensión. Pero si queremos hablar de Dios, entonces tenemos que a veces usar pues cosas que sí conocemos, como sentimientos humanos. Y hay veces que la Biblia dice que Dios se arrepiente. Hay otro pasaje que dice que Dios no se arrepiente.
Entonces, ¿qué? ¿La Biblia se contradice? No. Cuando la Biblia dice que Dios no se arrepiente, está diciendo que Dios tiene palabra. También está diciendo que Dios no es un ser humano. Dios no tiene pecados para arrepentirse. Por eso la Biblia dice que Dios no se arrepiente. ¿Y por qué otro texto de la Biblia dice que Dios se arrepintió? Aquí está utilizando una metáfora. No significa que Dios se arrepintió de un pecado que cometió. Dios no comete pecados. Tampoco significa que Dios lo sorprendió algo. ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? No me di cuenta. No, Dios lo sabe todo. ¿A qué se refiere con que Dios se arrepiente? Es un antropopatismo. Antropo, de humano, patos, de sentimiento. Es darle a Dios un sentimiento humano de manera poética para explicar algo que ocurrió en Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió en Dios aquí? Lo que nos está explicando aquí es que Dios está hablando de su voluntad permisiva. Algo pasó que no es la voluntad absoluta de Dios. Es su voluntad permisiva. Dios lo permite, no se sale de su voluntad, pero no es su voluntad absoluta, por eso se arrepiente. ¿De qué? De que el hombre haya pecado. De que el ser humano haya entrado en un ciclo de pecado tremendo. Por eso, mis amados hermanos, no todo lo que pasa por algo. Ahora, sí, todo lo que pasa puede ayudar a bien, no me malentiendas. Claro que todo lo que pasa puede ayudar a bien, y esa es mi cuarta enseñanza. Todo ayuda bien a los que aman a Dios, tanto lo que Dios quiere como lo que Dios permite. Todo ayuda bien, si amamos a Dios, todo puede ayudar a bien, si estamos en sus caminos. Pero eso no significa que todo sea bueno, eso no significa que Dios ha ordenado todo lo que pasa. Eso no significa que todo pasa por algo. Porque hay cosas que pasan, mi querido hermano, que simplemente son producto del pecado. Hay cosas que simplemente son producto de la maldad de este mundo corrompido en el que vivimos. Imagínate, piensa, ¿cómo le vamos a decir? Porque a veces decimos esto como consuelo para el que está sufriendo. No, todo pasa por algo, todo pasa por una razón. Y no me malentiendas, sí creo que hay cosas que de verdad viene una prueba y después nos damos cuenta, para esto sirvió, para esto ocurrió. Pero eso no significa que Dios nos mandó esa enfermedad. Es como si, imagínate, Dios, ¿por qué me dio cáncer? Dios me mandó el cáncer para que pasara esto. No, Dios no me mandó el cáncer, Dios no manda cosas malas. Dios lo permitió, eso sí. Y Dios permitió que eso pasara y algo bueno surgió de eso. Algo bueno ocurrió con eso. No significa que Dios lo mandó, significa que Dios lo usó en su voluntad permisiva. Imagínate que le dijéramos eso a la gente que sufre cosas indescriptibles. Las víctimas de abusos, de torturas, de tragedias terribles que ni siquiera puedo mencionar. Esa muchachita, ese niño, ese joven que sufre algo terrible, una tortura, un abuso, y le decimos, acepta lo que Dios te ha dado. No preguntes por qué, pregunta para qué. Eso es lo que Dios te mandó. Por algo Dios te mandó eso. No, mi hermano. Hay cosas en este mundo que pasan. Simplemente son consecuencia del pecado de este mundo corrompido en el que vivimos. Pero, y esta es la enseñanza del día de hoy, pero si amamos a Dios, incluso eso, incluso lo peor de lo peor, incluso la voluntad permisiva de Dios, nos puede ayudar a bien si le amamos. Vamos a seguir reflexionando en esto y vamos a seguir recibiendo más enseñanzas. No hemos acabado aún. No se despeguen el día de mañana. Por lo pronto, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta enseñanza profunda, Dios mío, pero que podamos aplicar a nuestro diario vivir. Permítenos confiar en ti. Que aún en el dolor, que aún en las cosas que no entendemos, tú estás obrando y tú puedes hacer que sea usado para bien. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.